muchísimas gracias por venir a este momento, a este día tan importante para todos nosotros. Soy Cayetana y Cuervo, es un placer para mí estar aquí dándoos la bienvenida en este lugar tan importante para Madrid y en este día maravilloso para nosotros. Porque os vamos a presentar un hito sin precedentes en España, realmente. Nos hace mucha ilusión, nos trabaja mucho hasta llegar hasta aquí y bueno, es un placer que esté la sala llena y poderos comunicar todo lo que hemos avanzado. Ya sabéis que soy una incansable activista cultural que intento apoyar proyectos que nos hagan avanzar, que nos hagan evolucionar, que nos hagan caminar hacia un horizonte positivo, aceptar e integrar la innovación y buscar la manera de que esa innovación tenga que ver con tu coherencia vital, con tu línea editorial vital, emocional e intelectual. Por eso formo parte de esta preciosa compañía y de este bonito proyecto, la verdad. Apuesta por el arte, apuesta por distintas disciplinas artísticas dentro de su metaverso, que os digo que es un metaverso absolutamente único, que tiene muy poco que ver con el resto de metaversos que se están construyendo, por una cosa fundamental, porque pone en valor a aquellos que han aportado cosas a este mundo desde distintas disciplinas artísticas y creativas. La apuesta por el arte digital dando una prioridad absoluta a la cultura y a su trascendencia en la evolución, en la formación y en la convivencia de los seres humanos. Sin duda el arte y la cultura nos empuja a reflexionar, a alimentar nuestro espíritu crítico, nos completa como seres humanos y por tanto nos hace mejores personas y nos permite convivir entre todos de una manera más serena, porque nos permite ponernos en el lugar del otro y entender la diferencia del que nos habla, y mirarle a los ojos e intentar abrazar su diferencia desde el consenso. Por eso estoy feliz en ser parte y testigo del paso que vamos a dar hoy. Nos acompañan tres destacadas personalidades en el mundo del arte y la tecnología. Aquí a mi izquierda, en primer lugar, tenemos a mi querido admirado Carlos Renoir. Carlos, hola. Hola. CEO de Olivers. La verdad, muchas gracias por todo este camino. Con quien el Museo Thyssen-Bornemisza establece hoy una colaboración histórica. Carlos nos va a hablar sobre la innovación y el emocionante lanzamiento de la primera digitalización de una obra de arte clásico en formato NFT, llevada a cabo en España por un museo nacional. Estamos muy orgullosos. Nos acompaña otra persona imprescindible en este trayecto, Guillermo Solana. Guillermo, hola. Director artístico del museo, que va a aportar un análisis más detallado de la obra de arte de Van Gogh llamada Le Besnot en Ver, precursora de este acuerdo inédito. Y por otro lado nos acompaña mi querido Evelio Acevedo. Evelio, siempre un placer verte y estar contigo. Prescriptor de prescriptores, hombre de una sensibilidad absolutamente privilegiada, siempre atento a caminar de la mano de la mejor innovación para construir entre todos un futuro mejor. Él siempre aporta cosas, la verdad, siempre suma. Y esos son los seres humanos que queremos cerca, ¿no? Evelio es director gerente del Museo Thyssen-Bornemisza y va a compartir su visión sobre cómo el arte está evolucionando gracias a la digitalización y tecnologías como Web3, así como la forma en que se está adaptando a los nuevos tiempos. Pues Carlos, nos gustaría escucharte todo lo que tengas que decir y compartir, todo lo que quieras que trascienda y que toda esta gente maravillosa que ha venido a compartir se lo lleve a casa del corazón y en la mente. Muy bien, gracias. Bienvenidos a todos. Buenos días. Sobre todo, antes de nada, estoy encantado de poder presentar esta asociación con el Museo Thyssen-Bornemisza, algo que para nosotros es un paso adelante hacia la innovación y sobre todo colaborar con este gran equipo liderado por Evelio, pues nos hace muy contentos y con muy buenas sensaciones. Básicamente lo que vamos a hacer es coger un Van Gogh y tirarlo en una blockchain, pues hacerlo de forma simple y con mucho respeto y sin romper nada. Pero bueno, aquí ya un poco más en concreto, desde Olivers siempre hemos tenido mucha confianza en cómo la blockchain puede contribuir y mejorar las capacidades de experimentar el arte desde distintas formas. Y en cuanto a los NFTs, que son básicamente un derivado de esta blockchain o una utilidad de ella, pues se habla mucho de ellos, pero realmente es algo bastante simple y es una maravilla a nivel tecnológico. Por poner un poquito de contexto, un NFT es
es simplemente un certificado de autenticidad digital. Es decir, cogemos una pieza, por ejemplo, audiovisual, la metemos en internet y donde antiguamente ya perdías el rastro y el autor se perdía y cualquier persona podía ya, digamos, hacerse parte de ella y poseerla y perder esa autenticidad. La blockchain nos permite trazar todos los movimientos que hay, nos permite tener un soporte donde guardarlos y poder compartirlos con otra persona. Por lo tanto, Internet ha pasado de ser un lugar en el que todo lo que entraba ya era una especie de batidora y se perdía un poco el rastro y de por quién había sido creado y demás. Pues con la blockchain hay ese orden, esa seguridad para poder garantizar que los autores, por un lado, sean reconocidos, por otro lado, que los propietarios tengan un lugar seguro donde guardarlo y que además, pues, digamos, el envío de los contenidos de un usuario a otro pues pueda hacerse de una forma mucho más ordenada. Y bueno, concretamente esta tecnología es en la que vamos a coger esta maravilla que es el impresionante de Van Gogh, meterlo en la blockchain, básicamente emitir esto junto al Museo Thyssen-Bornemisza y certificarlo con la tecnología de la blockchain para que digamos, esté en ese marco de seguridad y puedan tener unas utilidades más allá de lo que estamos acostumbrados. Y bueno, un poco más respecto a esto. Luego seguimos charlando. Esto es una introducción para que podamos ir poquito a poco comprendiendo lo que vamos a hacer. Gracias, Carlos, por tus palabras. Ahora me gustaría escuchar a Guillermo Solana, director artístico del museo. Muchas gracias, Cayetana. Bueno, lo que vamos a encerrar en este nuevo medio, lo que vamos a trasladar al medio digital de los NFTs, es una de las joyas de la colección moderna del Museo Thyssen-Bornemisza, de las grandes joyas, y también un pedazo de vida del artista. Cuento muy brevemente dónde, cuándo fue creado este cuadro. La última crisis psiquiátrica, la última crisis mental que padeció Vincent van Gogh fue la más larga y la más grave. Se extendió desde febrero a abril de 1890. Y al término de esa crisis, Vincent, que había ingresado voluntariamente en el manicomio, decidió que el tratamiento no funcionaba. Habló con el doctor jefe, y llegó a la conclusión de que debía dejar el asilo y le dieron el alta. Y entonces su hermano Theo y él deliberaron sobre a dónde iba a ir a partir de entonces. Y por consejo de otro gran artista, Camille Pissarro, salió el nombre de un pueblo situado a 35 kilómetros al noroeste de París, o sea que estaría cerca de la casa de Theo, que vivía en París, donde Pissarro tenía un amigo que era médico y era también coleccionista y aficionado al arte, pintor aficionado, el doctor Gasset, que le sonará a todos. Y el doctor Gasset se iba a ocupar de cuidar un poco de Van Gogh, si Van Gogh se iba a vivir a aquel pueblo. Van Gogh, efectivamente, Vincent aceptó el acuerdo, pasó por París 3 días y el 20 de mayo de 1890 tomó el tren para un viaje de 1 hora, todavía se puede hacer, a este pueblecito de Auvers, que era un pueblecito de 2.000–3.000 habitantes, situado en la cuenca del río Oise, en un lugar donde hay unas colinas que conducen a una meseta con grandes trigales, los trigales que hemos visto pintados tantas veces por Van Gogh en sus últimas semanas. Desde la propia estación de tren, que la misma todavía está en pie, a la que él viajó, se dirigió andando a casa del doctor Gasset. Y el escenario de nuestro cuadro está un poco más allá de la casa del doctor Gasset. Son las afueras del pueblo. Esta zona que se llama Le Bessenot. Allí pintó el cuadro entre 1 semana o 2 semanas después de haber llegado. Fue de lo primero que pintó de los campos, ¿no? Es su primer trigal en Auvers. Él había pintado muchos trigales en Arles, en Provenza, también cuando estaba en el manicomio. Ese es su primer trigal. El trigo está verde todavía. El cuadro es una sinfonía de verde, de variaciones de verde, con los toques amarillos de las flores que crecen entre los tilos.
Es un cuadro típico de estas últimas semanas de la vida de Van Gogh. Como ustedes saben, solo vivirá allí 70 días, se suicidará el 27 de julio de 1890 en los Campos. Es un paisaje de horizonte muy alto, en el que tenemos los campos, primero, la extensión mayor, la hilera de casas, las colinas y finalmente una franja muy estrecha para el cielo cargado de nubes, pintado con mucho empaste. De manera que se produce como una compresión tremenda del espacio que produce como un deseo de fuga, un deseo de correr hacia el horizonte y de huir. Las casas del horizonte nos hablan mucho de la experiencia del pueblo y de cómo lo vio Van Gogh. Van Gogh habla en sus cartas de que en Auvers se encontró, por una parte, las cabañas campesinas tradicionales que tenían la techumbre de ramas, de caña, de paja, y las nuevas casitas burguesas, los chalecitos que se construían los que venían a veranear a Auvers. Y él habla siempre de este contraste. Las dos partes le interesan. Y aquí, en este paisaje de Besenó, vemos algunas casas de tejado de color terroso, de color tierra, que son las tradicionales, y una casita con tejas rojas, que es un poco el foco que atrae la mirada, que atrae al ojo hacia la profundidad. Hay también un carro con un campesino que va por el camino, ¿no? Durante los 70 días que Van Gogh vivió en estas últimas semanas de su vida en Auvers, pintó 72 cuadros y 33 dibujos y un grabado. Imagínense qué ritmo frenético, como si fuera consciente de que estaba en un combate contra el tiempo. Y eso se nota en la factura, en la manera de pintar como atropellada, como frenética, como hiperexcitada de la pintura. Hay también, y termino con esto, un pequeño enigma. Esa pincelada azul ondulada que hay casi en el primer término de la pintura y que nadie nunca ha sabido explicarme. ¿Qué representa esa pincelada azul en medio del campo verde? ¿Es un riachuelo? ¿Es una pluma de humo? ¿Es un pájaro que cruza por el campo? Está enlazada con otras pinceladas onduladas, verdes, que continúan más allá, como si fuera una corriente de aire. Pero quizá lo característico de la pintura de Van Gogh es que él ya no necesita justificar que cada pincelada corresponde a nada concreto en la realidad. Y quizá esa pincelada es solamente una mancha de color azul y un gesto. Muchas gracias. Una maravilla absoluta. Pues Evelio Acevedo, director gerente del Museo Altísimo Reunesa, por favor. Buenos días, bienvenidos al Museo Altísimo Reunesa. Gracias, Cayetana. Bueno, ¿por qué el Thyssen da este paso? Es verdad que ha habido por España ya iniciativas, algunas experiencias en este sentido. Los NFTs siguen siendo un mundo muy desconocido, con partidarios, no tan partidarios, pero son una realidad, la tecnología del siglo XXI. La misión de esta institución es la de dar a conocer la colección permanente y a través de ella, evidentemente, la historia del arte antiguo, la historia del arte moderno, y lo hemos hecho, lo venimos haciendo también ya desde hace tiempo, utilizando las tecnologías que se van ofreciendo, evidentemente. Además, dar nuestra web para darse cuenta que tenemos una amplia oferta ya de exposiciones temporales digitalizadas, de la colección permanente, en fin, imágenes. Es decir, la digitalización es uno de los objetivos también de este museo, esa transformación que nosotros nos gusta llamar emergencia digital, sin cambiar para nada el modelo del museo, pero evolucionando al ritmo de los tiempos. Y en el siglo XXI, las tecnologías ahora nos ofrecen esta nueva posibilidad del Web 3, ¿no? Que además
el metaverso, que es algo que todavía nos suena bastante, ¿no?, desconocido, más desconocido, pero que se complementa con inteligencia artificial, con realidad inmersiva, en fin. Yo creo que es un conjunto de tecnologías que enriquece muchísimo la oferta que el museo puede hacer a sus públicos, facilita también ese alcance, ese llegar a muchos más públicos, bueno, y todo lo que sea cumplir con esos objetivos, pues es cumplir con nuestra misión, ¿no? Por lo tanto, nos parece que iniciarse en esto con todas las cautelas, con un buen socio como hemos hecho, con Olivers, un gran experto en este mundo, pues nos parecía oportuno. Realmente, hoy lo vemos todos con una cierta, no sé, digamos que desconocimiento, más que nada, ¿no? Pero hoy no nos sorprende para nada el que las litografías y las serigrafías, que fueron la forma de reproducción que en su época, en el siglo XIX, la técnica ofrecía en aquel momento, ¿no? Y nos parecía que la reproducción de las obras de arte en ese sistema, pues en su día me imagino que serían disruptivas y hoy día nos parecen normales. Después hemos ido incorporando todo lo demás, imágenes en formato póster, en formato postal, en formato lo que quieras, en formato digital. Bueno, y afortunadamente el NFT lo que aporta, es muy importante también, es esa garantía de autenticidad, ¿no?, a la que Carlos un poco se refería antes. Es avanzar en esa democratización del arte, llegar a más públicos, llegar con mejor calidad, con mayor control, con mayor garantías. También es importante llegar al mundo del coleccionismo, porque, ¿por qué no? Incorporar hoy día el coleccionismo digital, yo creo que ya es una realidad también, pero está muy reducido a lo que es el arte digital de nuestros días, ¿no? ¿Por qué no hacer posible también que en esas colecciones digitales pueda haber grandes maestros de la historia de la cultura? Y además, una cosa también que me parece muy importante es que este proyecto se aborda desde una relación público-privada. Cada día es más necesario esa colaboración para hacer que los países funcionen mejor, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la cultura, yo creo que la cultura no sea entendida como una responsabilidad del Estado, sino que es una responsabilidad de cada uno de nosotros, y que haya empresas como Universe, que haya inversores que apoyan una iniciativa de este tipo, me parece muy importante. Y en esa línea, que es en la que estamos trabajando, en el Thyssen yo creo que vamos, queremos ir un poco marcando la pauta. A mí me parece además que la elección me preguntaba esta mañana ¿por qué Van Gogh? Bueno, Van Gogh es un artista además muy representativo de esta colección. Cuando llega la colección Thyssen en España, pues hay en pintura antigua y en pintura moderna muchos movimientos pictóricos, muchos autores que no están en ningún museo en España, ¿no? Afortunadamente ya no solamente están en España, sino que además están en un museo nacional español, que son parte del patrimonio nacional español. Y aparte, y es una obra muy única porque Van Gogh no te encuentras por ahí en los museos españoles, ¿no? Pero también me parece muy importante, ¿no?, que tiene que ver con la personalidad del artista, como Guillermo nos contaba. Es un hombre que en su momento pues, fue muy innovador, fue muy diferente, se atrevió con algo que no se entendía, y bueno, pues nos parece que hacerlo acompañado de un personaje como Van Gogh, con todo lo que implica, de valiente, de avanzado y de innovación, pues es muy idóneo. Pues así es, muchísimas gracias, Severio. Es un placer. No es por nada, pero es un placer tener la sensación de estar aportando, sumando, colaborando en que las cosas avancen, en abrir puertas y ventanas, en llenar de oxígeno nuestra convivencia, en atrevernos a cruzar puertas y a intentar entender las cosas y acercar la cultura a la gente. Yo creo que solamente escucharos ya es muy bonito y nos llena el alma de expectativas distintas y siempre eso nos ayuda a ser mejores, ¿no? Así que es un placer enorme. Muchas gracias por vuestras palabras. Estamos seguros de que esta asociación y la introducción del NFT de Van Gogh como un NFT certificado por el Museo Thyssen de Remisa van a marcar un antes y un después en el mundo del arte. Y si hemos colaborado en ello, pues estaremos muy orgullosos.
Ahora es un placer dar paso a la siguiente parte de este encuentro. Permitidme presentaros a Javier de Rocafort, ex asesor senior del Banco Rothschild y del Grupo Edmond de Rothschild. Javier se ha ganado sus credenciales como asesor senior de confianza y socio inversor de una amplia gama de grupos financieros y tecnológicos líderes, y va a ser el moderador de nuestra mesa redonda en la que vamos a abordar el impacto de la blockchain, los metaversos y los NFTs en los diferentes estilos de vida, incluyendo el arte, el deporte y los negocios. Le voy a ceder ahora mismo la palabra a Javier para que nos guíe en esta discusión. Javier, un abrazo. De dejarles solo en el atril, os presento a los ponentes: Evelio Acevedo, director gerente del Museo Thyssen-Bornemisza; Carlos Renoir, CEO de Olivers; mi queridísimo Álvaro Morte, ser humano excepcional, comprometido y absolutamente coherente con cada paso que da en la vida, buena gente, buenísima persona, actor y parte activa de este proyecto; Carlas Puyol, cofundador de Olivers, otra grandísima persona, sensible y abierto, con los ojos así, lleno de ganas de avanzar, exfutbolista, como todos sabéis; Francisco Ramírez, director general de B2B en LG; y Yaisa Rubio, Chief Metaverse Officer de Telefónica España. Os dejo con todos ellos. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Buenas tardes, como días de Londres, a partir de las 12. Tengo el placer de moderar esta ronda a la que no le hace falta moderación alguna, pero estoy encantado de estar con vosotros y con estos conversadores de categoría máxima que me ponen un poco nervioso, no os puedo engañar. Bueno, querría en primer lugar, Xavi, Carlos, preguntarte si nos puedes hacer una buena pluma de toda esta web 3.0, NFTs, metaversos, qué es todo esto y en qué dirección nos lleva. Gracias, Javier. Bueno, por decirlo un poco también de manera casi grandilocuente, pero creemos que al final es el nuevo capítulo de Internet. Realmente toda esta parte de, como decía Javier, metaverso, blockchain, NFTs, al final están marcando una tecnología nueva que sobre todo está caracterizada, entre otras cosas, por la parte de 3D. Es decir, a partir de ahora todas las cosas en Internet serán mucho más 3D. No hacen falta gafas de realidad virtual, porque obviamente aumentarán mucho la experiencia. Sin embargo, desde un navegador web se puede entrar normal, por ejemplo, en nuestro caso. Lo que pasa es que es una web mucho más inmersiva, mucho más cercana, donde al final las digamos, actividades habituales de publicar, compartir, reaccionar o comprar cosas, en este nuevo Internet se hace de forma mucho más, digamos, tangible, por decirlo de alguna manera, de una forma mucho más jugable. Al final entraremos en un mundo virtual, en una especie de un juego, que estaremos muy habituados todos, y esto sonaba muy raro, pero también lo sonaba cuando empezaban los móviles a estar cada vez más populares, hace 10, 15 años, las redes sociales, donde te decían, pues estarás publicando fotos sobre tu vida o comentando a desconocidos en sus redes, parecía muy lejano y hoy en día es algo muy habitual. Y este mismo cambio en la forma en que nos comunicamos y en la que generamos conocimiento o lo compartimos, pues sin duda está llevando muy fuertemente, y es lo que hoy en día se llama como metaverso, por darle un nombre conceptual, pero en el fondo es un lugar 3D donde entramos, donde podemos ver las cosas de una forma más realista, y casi lo que decía, por ejemplo, Carlos. En este mundo, además, hay una peculiaridad importante, y es que la blockchain permite que digamos, seamos más independientes de las plataformas que estamos creando todo esto. Y con la blockchain tendremos nuestros propios artículos, o nuestras propias posesiones digitales guardadas en nuestro wallet, que se llama, que es como nuestro rinconcito dentro de esa blockchain con nuestra contraseña, por simplificar, y
Y estas cosas que tendremos ahí guardadas podremos llevarlas a una plataforma, podremos usarlas en otra, podremos, digamos, entrar en un mundo mucho más interoperable, donde hoy en día todos tenemos una cuenta de Facebook, o de Instagram, o de Twitter, o de TikTok, pero en cada una de esas cuentas tenemos contenidos y datos diferentes. Tenemos que ir a cada una de ellas y poner esos contenidos que encima no son nuestros, son de la plataforma. La blockchain, todo esto que se habla de ello, desde mi punto de vista, lo que más nos ofrece es esta independencia y esta capacidad de poseer esos datos, de ser nuestros, más aún cuando esos datos van a ser pues, gorras virtuales, o coches virtuales, o casas virtuales, donde querremos poseerlos y queremos compartirlos con las personas con las que en estos mundos podemos pues estar como si estamos aquí ahora mismo en 3D, podríamos estar hablando y vosotros desde vuestras casas estar viéndonos corpóreamente y además interactuando de una forma mucho más cercana. Y un poquito por dar esa nota de hacia dónde va todo esto y que será un mundo mucho más conectado y mucho más, por paradójico que parezca, más tangible y más tocable. Y ya en esa misma dirección de la visión global, ¿qué nos puedes contar de lo que hace Telefónica sobre este tema? Telefónica en concreto pues, siempre ha apostado mucho por la innovación. Evidentemente estas son tecnologías que no podíamos obviar porque van a ser parte de nuestro futuro. Y la estrategia la tenemos bastante dividida. Una es la que tiene que ver con temas de realidad extendida, ¿no? Que es cómo las interfaces de usuario van a evolucionar en el futuro, y ahí pues todo lo que tiene que ver con la evolución de la propuesta de valor de nuestras tiendas físicas a ofrecer a los usuarios pues, experiencias mucho más inmersivas. De hecho, esa misma tienda física la hemos extrapolado a entornos de realidad virtual para precisamente que los usuarios puedan interactuar mejor con los objetos y con los dispositivos nuestros que tenemos en casa del cliente. Luego también apostamos mucho por el contenido, ¿no? Tenemos al final una plataforma maravillosa que es Movistar Plus, que apuesta mucho por contenido deportivo, películas, etc. Y vemos que estas experiencias inmersivas al final ofrecen otra forma de consumir contenido, ¿no? Y ahí pues tenemos una alianza pues, con una startup que hemos invertido, que es Hierbabuena, donde los usuarios pueden realmente interactuar como si fuesen ellos mismos, pueden elegir dónde y cómo experienciar pues, esos partidos de baloncesto, de fútbol, etc., ¿no? Eligiendo ellos mismos las cámaras de donde quieren visualizar dicho contenido. Por esa parte, claro, también las comunicaciones. Al final nosotros somos especialistas en poner en comunicación a personas y vemos que aunque estemos en experiencias completamente inmersivas, no tenemos que abstraernos de la realidad y podemos precisamente recepcionar llamadas cuando estamos en estas experiencias inmersivas. Y todo lo que tiene que ver con llamadas holográficas, que todavía todo este escenario es muy incipiente, pero vemos que también va a impactar mucho en nuestro ecosistema. Estas experiencias al final van a consumir mucha red, nuestras capacidades de red tienen que evolucionar y aquí pues uno de los principales proyectos que tenemos en la compañía es el proyecto de Open Gateway, ¿no? Donde abrimos las capacidades a los desarrolladores de experiencias a consumir nuestras capacidades de red. Eso con la parte de experiencias inmersivas, pero claro, la parte de Web3 es una de las a mí en particular es de lo que más me gusta, porque ahí sí que vemos una auténtica disrupción de nuestro negocio. Todo lo que tiene que ver con tokenomics es una forma que ya estamos viendo cómo es una forma de desplegar redes de forma mucho más sin tener que hacer tanta inversión en CAPEX, que es algo que nosotros en el pasado hemos tenido que hacer mucho. Luego estamos viendo nuevas formas de incorporar nuevos métodos de pago. Estamos viendo que nuestros modelos de fidelización tienen que evolucionar con nuevos tipos de tokens de utilidad. Hemos lanzado un marketplace de NFTs. Vemos que los modelos de gobernanza en las empresas cambian con lo que son las DAOs, ¿no? No tienen por qué las decisiones tomarse de top-down, sino que pueden ser mucho más descentralizado toda la toma de decisiones, y ya hemos puesto pruebas de concepto en la compañía que funcionan. Y como veis, Telefónica
situación. Muchísimas gracias, Elena. Sí, es ciertamente espectacular lo que está haciendo Telefónica esta tarde. Es espectacular. Y en esta línea, Francisco, ¿qué hacéis los de DNG? ¿Cómo lo veis? Pues quizá yo creo que en esta mesa los DNG somos los que lo tenemos más fácil, ¿no? Porque es lo más fácil de explicar posiblemente, ¿no? Aunque la televisión se inventó hace muchos años y las pantallas, LG como un gran fabricante a nivel mundial, uno de los mayores fabricantes de pantallas, somos el fin, ¿no? Porque al final la tecnología, puedes hacer todos los NFTs que quieras, pero al final tienes que ver un dispositivo, ¿no? Y ahí es donde estamos nosotros. Fabricamos dispositivos para todos los entornos que os podéis imaginar, desde vuestro coche, vuestro navegador, los ordenadores, las tablets, las televisiones, las grandes pantallas de gran formato, muchísima museística, es decir, es espectacular cómo se está transformando digitalmente el mundo, ¿no? En el área de deporte, solamente en los últimos 5 años hemos digitalizado el 83% de los estadios con grandes pantallas. Hemos convertido un estadio en algo que verdaderamente es apasionante, ¿no? Donde la gente tiene pasión más allá de ver un encuentro de fútbol, ¿no? Porque tiene un buen museo, tiene muchísima información, comparte información entre diferentes clubs. Digamos que esto te lo permite la tecnología, ¿no? Es muy importante también, de alguna manera, todo lo que conseguimos hacer más allá de lo físico, ¿no? Porque lo físico es muy importante, pero por ejemplo hemos logrado que aquí en España hay un museo que tiene a través de una pantalla OLED transparente, tiene una representación de la Venus de Milo que está en Boston y tú puedes ver prácticamente en tiempo real una obra de forma virtual que está en formato real a miles de kilómetros, ¿no? Y la sensación que tiene el público es extraordinaria. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, hace muy poco se inauguró un museo en Madrid que se llama Museo Legends, que es muy sencillo, tiene camisetas de fútbol de los principales jugadores de fútbol a nivel mundial. Entonces tienes la camiseta real y luego tienes muchísima información digital. Tienes pantallas transparentes que de repente te cuentan la historia de pues, cómo ha marcado un gol esa camiseta y después esa imagen desaparece porque es transparente y aparece en la camiseta, ¿no? Pues ¿qué ocurre? Hicimos una prueba con niños entre 8 y 12 años que visitaban el museo y les interesaba mucho más toda la información digital que la propia camiseta. Y cuando había una persona física explicándoles la camiseta, no le hacían caso, se desviaban a la imagen, ¿no? Entonces, es apasionante verlo de forma física, pero sobre todo la parte digital y que tenga dispositivos de gran calidad, que desde DG sí que hemos apostado, porque siendo una fabricante de volumen nos hemos centrado en la calidad. Tenemos productos ya que la industria hemos desarrollado, pero sí que es verdad que no estamos solos. Tiene que haber un conjunto de los que desarrollan NFTs, Telefónica, que lo que es muy importante, porque nosotros tenemos tecnología de pantallas en 8K que tiene una calidad que no os podéis imaginar que es absolutamente extraordinaria. La otra tecnología se llama OLED, que permite tener el negro puro y esto hace que tú cualquier imagen sea muchísimo más espectacular verla en una pantalla que verla de forma real. Pero también necesitamos un ancho de banda suficiente para transportar esos 8K que es absolutamente necesario, ¿no? O sea, que creo que la evolución es absolutamente necesaria, está ahí. Lo tiene que entender muy bien el público en general, la gente, y es lo más importante, porque no es complejo de usar, sí que es complejo de desarrollar, pero tenemos que ser capaces entre todos de democratizarlo, sobre todo en su uso, ¿no? Y es un poco lo que estamos haciendo desde hace muchos años para que el film que se haga con mayor calidad. Gracias, Francisco, y como heavy user de DNG doy fe de que lo que hacéis está muy bien hecho. Si no, que se lo pregunten al gamer de mi hijo. Y menudo challenge os acaba de lanzar Francisco a los de Telefónica. Totalmente, Porque para transferir 8K, de lo que es también, es como cuando hablábamos del 1028, jajaja, que me falto. Y ahora, quien no transmite el reino o lo que sea a 1028, está acá tú. Debería. Buenos días, un placer. Un placer. Entre gente muy tecnológica, de representantes de algo tan tecnológico, pero donde la tecnología tiene un impacto brutal. Me ha encantado lo que habéis explicado Guillermo y tú, por supuesto Chal, pero Guillermo y tú como personas del museo. ¿Cómo es la experiencia de digitalizar un banco? Pintor legendario
digitalizarlo con respeto y hacerlo también como... Bueno, al principio la experiencia impone un poco, ¿no? Pero verdaderamente es un paso, es una transformación importante. Como decía antes, realmente la digitalización de las obras, de las imágenes de las obras, es algo bastante cotidiano. Pero es verdad que el mundo de las NFTs, y lo estamos escuchando, ¿no? Los que conocen, ¿no? GEA, Telefónica, Universal, la verdad es que es abrumador, porque sobre todo conozco yo que tecnología es algo básico, ¿no? Estoy aprendiendo un poquito, ¿no? Pero la verdad es que da un poco de miedo porque es un mundo que abre una cantidad de ámbitos en los que, bueno, no sabes moverte porque no los conoces. Pero ante eso, está claro, aquí queda absolutamente demostrado que esa es la realidad que tenemos hoy, en el siglo XXI, y que, pues igual que al mar no se le pueden poner puertas, a la tecnología tampoco, ¿no? ¿Quién nos iba a decir hace unos años que Internet iba a estar presente, pues, en toda la geografía española, por supuesto, vamos, en el mundo en general, ¿no? Todos íbamos a tener nuestros ordenadores, computadores, móviles, artilugios, tal, que nuestra vida se desarrolla en un ámbito cada vez más importante en ese espacio online, ¿no? Bueno, y eso es la realidad. Entonces, con los NFTs está pasando un poco lo mismo. Dar ese paso, pues sí, y te impone sobre todo un sentido de responsabilidad. Bueno, estoy jugando con un Van Gogh, una colección muy seria, esto es un museo muy serio, muy importante. Y el ánimo, desde luego, como explicaba antes, encaja perfectamente con el objetivo de este museo, que es trabajar para la sociedad. Pero hoy día, trabajar para la sociedad requiere el uso de las tecnologías que tenemos hoy día. Por lo tanto, al final, pues piensas que estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Como decía antes, seguro que Van Gogh hoy día sería un artista digital, sin duda, ¿no? Que en ese espíritu innovador y avanzado lo tendríamos ahí. Y la verdad es que confío en que haya una respuesta a un producto como este. Según nos cuentan nuestros socios, ya estamos detectando ese interés y verdaderamente nos quedamos bastante tranquilos, ¿no? En el sentido de que sabemos que estamos haciendo las cosas pues con el respeto, con la cautela, con la prudencia necesaria. No estamos todos con ese espíritu, quiero decir, tenemos planes para seguir haciendo más NFTs, pero no nos hemos marcado un ritmo, ¿no? Vamos a ver cómo va transcurriendo, vamos a ver cómo la experiencia nos va enseñando y iremos respondiendo, ¿no? Pero bueno, es un paso importante. Sí, sin duda, además para un instituto completísimo, sin duda. Pero bueno, yo creo que es en la dirección correcta, si me permitís que compartan mi opinión. Creo que es en la dirección correcta y, como decías, ponerle puertas al campo me parece que tenga mucho sentido. En materia tecnológica ahora estamos adjudicados. Eza, una pregunta para ti. Sí. ¿Cómo es el marketplace de Telefónica? ¿Qué nos puedes contar del marketplace de Telefónica? Sí, bueno, es un marketplace al uso. Al final lo lanzamos el año pasado, a finales de año, a finales de septiembre del año pasado. Y bueno, es un poco particular respecto a otros marketplaces, ¿no? Al final, yo creo que la propuesta de valor es garantizar sobre todo la seguridad a los creadores. Sabéis que al final hay ciertos marketplaces que bueno, no cualquiera puede subir cualquier cosa, ¿no? Y hay ciertos riesgos de temas de propiedad intelectual, etcétera, y realmente lo que nosotros intentamos garantizar es a los creadores de que cuando se hace un contrato desde el creador con Telefónica se está garantizando cierta seguridad de que ellos son realmente los propietarios y pueden ejercer la subida del NFT y integrarlo en nuestro marketplace, ¿no? La verdad es que hemos trabajado todo este proyecto con mucho mimo porque conocemos bastante bien los riesgos derivados de todo lo que es la Web3 y realmente lo que ponemos son esas barreras, ¿no? De que puedan ocurrir ciertas cosas que
actualmente están pasando en otros marketplaces. Gracias, Elena. Y además es una cosa que comentábamos con Álvaro antes, acerca de la protección de los derechos del creador, del artista, del actor. Es una cuestión candente, pero además de carácter crucial, porque si no sería atacar a los creadores, lo cual me parece importante tener ese tipo de sensibilidad. Francisco, una vez que tienes un NFT con un mango, te lo guardas en un pendrive. ¿Qué proponéis desde ese? Tenéis, hay una forma de exhibir cuando eres propietario de una obra digital de ese tipo. Cuando eres propietario tienes que tener una buena pantalla para poder visualizarlo. Nosotros hemos trabajado mucho en nuestra tecnología OLED, que es el negro puro, precisamente, para que tú puedas ver con la máxima precisión cualquier contenido. Que además lo puedas ampliar cuantas veces quieras, porque no se va a distorsionar la imagen, ¿no? Quiere decir que lo importante es lo de guardarlo, lo tienes que guardar evidentemente con seguridad y en un entorno que bueno, pues seguramente en el entorno cloud, todo lo que sea, pero con mucha seguridad puedes acceder al contenido de una manera fácil, evidentemente segura, y sobre todo que tengas un dispositivo que te permita visualizar toda la calidad de ese contenido digital, ¿no? En arte digital, que al final es un poco la transición entre lo que era pintura óleo, fotografía, y ahora es contenido digital visualizado desde un dispositivo digital. Y esto es lo que es verdaderamente extraordinario. Incluso tú podrías ver ese contenido digital en una pantalla gigante, podrías exponer esa obra en una pantalla gigante, pues no sé, en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Es decir, que no solamente es que tú lo puedas visualizar en tu propia casa, ¿no? Incluso eso puedes compartir, si realmente quieres y puedes, en cualquier sitio, porque tienes ahora mismo la tecnología suficiente para poder hacerlo. Es absolutamente básico, ¿no? Pero si te entiendo bien, un comprador de este mango, dentro de los NFTs, podría tener una pantalla de 100 pulgadas en el fondo de su casa, Sí. Y recibir a sus invitados con el mango puesto en esa pantalla con carácter fijo y estable, con esta tecnología de negro puro, que entiendo que debe ser la mucha verbo. Hay pantallas incluso que se están poniendo en domicilios, evidentemente de alto standing, que van entre 136 y 200 pulgadas, de altísima tecnología, donde incluso tú ves los contenidos en tamaño real. Es decir, tú una pantalla de estas dimensiones, tú ves un coche y el coche tiene el tamaño del coche, las personas tienen el tamaño de las personas. Es decir, más cerca de la realidad no puedes estar. Y nosotros nos hemos dado cuenta, bueno, nos hemos descubierto que muchas veces ponían pantallas en casas de alto standing y pensábamos que era para ver cine. Pero en muchos casos para jugar. No es para ver cine, o sea, ponen pantallas de altísima calidad para jugar, que es la manera, bueno, pues una de divertirse y otra de aprender, ¿no? O sea, yo entiendo que como se va a aprender en el futuro es jugando, ¿no? Y jugando en un entorno digital, ¿no? Entonces hay más atención como dices, supones que esta tecnología va a ser para visualizar películas de alta calidad, pero sin embargo más allá de las películas es jugar en esa pantalla gigante, que la sensación es extraordinaria. También hemos sacado una pantalla de nuestra tecnología OLED que se puede curvar, es decir, tú tienes la pantalla plana para ver un partido de tenis, por ejemplo, o luego dices, quiero jugar, y automáticamente la pantalla se curva para poder jugar. Es decir, hemos llegado ya a un nivel de calidad para ver cualquier contenido digital que es absolutamente extraordinario. Y el arte se va a visualizar mucho en entornos digitales, ¿no? A mí me habéis, de alguna manera, me habéis abierto ahora mismo un camino, incluso a nivel sentimental. Mi madre es pintora y yo he vivido desde que era muy pequeño cómo pintaba los cuadros, cómo los hacía, cómo los terminaba, cómo los deshacía, cómo los volvía a pintar, cómo los vendía. Y muchos cuadros de mi madre que los tengo de alguna manera en la cabeza, que nunca más voy a poder volver a verlos porque los ha vendido, ¿no? Y entonces ahora digo, con 82 años que tiene, me voy a plantear, tiene que hacer una obra en NFT. Cuando se lo diga, creo que va a alucinar.
Pero mi compromiso personal es, si no veo que mi madre con 82 años lo haga, cualquier artista con 40, con 30, se va a ver totalmente forzado a hacerlo, ¿no? Entonces, digo, si nosotros, si hubiésemos tenido esta tecnología hace 30 o 40 años, yo quizá podría ver algún cuadro de mi madre que ahora no puedo ver, ¿no? Porque es imposible, ¿no? Entonces, al final la tecnología no es mala y muchas veces le ponemos frenos porque es algo desconocido, ¿no? La radio digital es extraordinaria y es la misma forma de radio que escuchamos en el siglo pasado. Pero tú de forma digital lo escuchas de otra forma y encima lo puedes escuchar en diferido. Tienes un podcast, etc. O sea, la digitalización, la transformación y la tecnología en sí y la evolución no es mala. Todo lo contrario, es buenísima. Lo que hay que entender es la usabilidad de esa tecnología. Y es un poco lo que nosotros como fabricantes tenemos la obligación de poder hacerlo y tirar de la industria para que sea cada vez mejor, ¿no? Cuando tu madre se entere que Van Gogh está en NFT, me va a importar el centro. La tengo que traer aquí, o sea, va a ser un trabajo complicado, pero bueno, voy a empezar el camino, que es importante. Gracias Francisco, y por cierto, de forma totalmente desinteresada, yo te hago un probador de cualquiera de esas pantallas cuando quieras. Te ofrezco la pared que quieras en mi casa y las probamos, ¿eh? Pues, totalmente desinteresado, ¿eh? Casa grande necesitas. Bueno, pero no más pequeñas. Será cuestión de entendernos, que seguro que nos vamos a entender. Gracias. Alan. Buenos días. Actor, tío, cine. ¿Cómo ves todo este mare magnum? Pues yo creo que estamos ante un campo muy vasto de posibilidades. Yo recuerdo cuando hace unos años surgió Matrix, por ejemplo, que todos alucinamos, porque aquello fue como un salto hacia adelante, mucho más allá en términos de tecnología aplicada al cine, en términos de cómo se podía rodar una película. Había muchas posibilidades que todos nos hemos beneficiado después para poder usarlas cuando ha sido necesario, cuando esa producción lo requería. Pero sí que es verdad que desde aquel entonces, para mí personalmente, fue como un antes y un después en según qué usos de tecnología aplicada a la realización de una obra cinematográfica. Hablando con Carlos, comentábamos que ahora la introducción que estamos haciendo dentro de la web 3.0 supone un cambio de paradigma digital tremendo y aporta muchísimas nuevas posibilidades que creo que todavía están por descubrir, que estamos abriendo una pequeña rendija de una puerta que todavía necesita mucho recorrido y que nos vamos a ir sorprendiendo según vayamos avanzando en ese camino en cuanto a las posibilidades que ofrece en términos de inmersión dentro del metaverso, en términos vivenciales, experienciales. Nosotros cuando hacemos cualquier producto audiovisual, al fin y al cabo nuestro interés artístico es que esa persona que está en su casa o en esa sala de cine viendo esa cosa cultural que hemos hecho, al fin y al cabo lo único que nos interesa es que esa persona se identifique con las pulsiones, con las pasiones, con los sentimientos que tú estás recreando como actor para contar una historia, que le llegue emocionalmente a esa persona que está disfrutando de esa obra audiovisual. Si a eso se le añade un plus de inmersión, entiendo que el disfrute puede ir todavía más allá. Yo creo que ahí se abre un camino muy interesante, más allá de que además el concepto del NFT, más allá, por supuesto, de una cosa que me parece bastante interesante, proteger y mantener la autoría del autor, ofrece otras posibilidades de financiación a la hora de producir cualquier producto audiovisual, que también me parece que puede abrir muchos campos que hasta hoy no estaban descubiertos, ¿no? O no sabían más independiente, ¿verdad? Más completamente descentralizada, sin depender de que nadie te diga si puedes o no puedes hacer esto, y de una forma, haciendo que esa cultura que estás creando en ese momento sea mucho más universalizada. Entonces, a mí me parece que es un campo en el que adentrarse
muy interesante. Sí que es verdad que esto que estamos, o que se está generando ahora desde Olivers, tiene un punto de ser pioneros en una dirección, ¿no? Y creo que hay que estar abierto completamente a experimentar todas las posibilidades que nos pueden proporcionar las nuevas tecnologías. Las tecnologías nunca están mal. Las nuevas tecnologías, bien usadas, nos pueden facilitar mucho las cosas. Yo sí que creo que se nos abre todo un campo maravilloso. Y en tu experiencia como actor, en tu experiencia como actor y con lo que va rodando por ahí, ¿estás viendo alguna aplicación ya en este momento de tecnologías web 3.0 en la obra cinematográfica? ¿Decías algún ejemplo o algún? Yo personalmente no la admiro, pero o sea, cuando surge una nueva tecnología invade todo alrededor. Entonces, antes o después acaba llegando, siempre. Entonces, sí que es verdad que ahora que estamos con el tema de inteligencia artificial, que está generando bastante polémica, que es necesario que se genere esa polémica, porque creo que es absolutamente necesario regularla para que el uso de la inteligencia artificial se haga con sensatez y nunca coartando la creatividad y la autoría de cualquier puesto de trabajo que pueda desarrollar una persona. Bueno, creo que estamos en un momento en que tenemos que sentarnos todos, ya que estamos en el avance, para favorecer que se pueda arreglar y que podamos hacer un uso sano y coherente y que nos facilite la vida sin fastidiar a nadie. Que esto está en un momento muy importante para que todo esto se conforme como lo que va a ser las bases del futuro al que nos enfrentamos. Pues me temo que sí, porque aparte de inteligencia artificial, ayer Elon Musk anunciaba que están trabajando en un motor de inteligencia artificial brutal para que tenga un uso ontológicamente aprobable. Lo cual me parece fantástico, no sé si eso es un thinking, no sé qué utilizar, pero que están trabajando en eso. Gracias, Álvaro. Bueno, Carlos Carras. Buenos días. Buenos días, querido. Gracias, capitán. Aquí estamos. Y genial. Sí, muy contento, muy feliz, un día muy importante para nosotros. Sí, en efecto. Ahí una montaña de trabajo que está así tanto. El mundo del deporte es un mundo que es bastante punta de lanza en todas las materias tecnológicas. Lo vemos desde lo que contaba Francisco de los estadios hasta... ¿Cuál es tu visión con respecto a esto que estamos hablando? Para el espectador lo ha contado muy bien, y también dentro del juego tenemos la tecnología del VAR, que genera un poco de polémica, pero bueno, siempre que entra en mano a veces hay un poco de peligro, pero luego sobre todo la tecnología yo creo que ha ayudado mucho en la preparación a los jugadores. Todos los equipos profesionales ya trabajan o entrenan con un GPS que te da muchos datos. En los últimos años, sobre todo los dos últimos, empezaban a llegar, los jugadores no les gustaba mucho porque te mide todo, o sea, si has entrenado bien, mal, los sprints que has hecho, y eso ha evolucionado muchísimo. Ahora ya todos los equipos profesionales en los entrenamientos lo tienen, en los partidos juegan, y te da mucha información, te permite poder hacer entrenamientos personalizados para que puedas tener mejor rendimiento. Ya no solo jugando, también fuera de los entrenamientos, muchos llevan relojes, pulseras o anillos que te miden cómo estás, tu estado, el sueño de calidad, si estás óptimo para entrenar al día siguiente. Entonces yo creo que en este sentido ha ayudado muchísimo, sobre todo el rendimiento. También en el análisis, antes, por aquí, cuando querías, o al menos yo como defensa, me gustaba mucho analizar a los jugadores que tenía que enfrentarme para tener la máxima información posible para defenderlo mejor, pero tenías que ver un partido de fútbol entero y ver sus jugadas. Hoy en día tocas un botón, buscas uno contra uno de Mbappé y en el momento tienes todas las jugadas que quieras de Mbappé, uno contra uno, remates de cabeza o
desmarques al espacio, se da mucha información y te permite estar más preparado para poder marcarlo mejor, aunque es muy difícil de hacer. Y con respecto a la parte de los NFTs, yo no sé si... Bueno, lo han intentado, yo creo que Barcelona, por ejemplo, ya ha vendido alguno, ya están introduciendo, yo creo que será otra línea de negocio y poder tener momentos históricos pues, en NFT, pues yo creo que eso es muy bonito. Estaban vendiendo incluso goles, goles Sí. como legendarios en NFT. En NFT, sí, sí. El Barcelona de Olive. Y Sí. Y la verdad es que... Ya los promos, pero ya con un nivel más que es interactivo y que realmente guardas momentos, más que una imagen, puedes guardar momentos. y tener eso en un pantallo de aquellos. De las tiendas. No, muy interesante, yo creo que está muy bien. Pues yo querría hacer un wrap-up, si me lo permitís, preguntarnos a todos, Carlos, por favor, si puedes empezar tú. Un poco una especie de catálogo de Reyes Magos de aquí hacia adelante, desde un punto de vista realista, pero también dónde creéis que va toda esta movida, porque al final es un movidón tecnológico brutal que se está produciendo en el último lustro. Yo creo que incluso me paso, ¿no? Sí, el lustro estaba esto en pañales, pero ahora ya es como imparable, ¿no? Me parece. Sí, bueno, un poco lo que comentamos, claramente es, como decía al principio, un nuevo capítulo de Internet y en general de la tecnología y eso al final, por ejemplo, en nuestro caso, en Olivos, pues estamos usando esto para concentrar el ecosistema a la generación de arte, de cultura, de conocimiento. Entonces lo que queremos es dar un espacio donde la gente pueda sentirse pues eso, más cerca y más motivada a hacer todo esto, tener una página, digamos, al uso en 2D, sino que puedan sentirse como en un juego pero cotidiano. La idea es eso, crear adopción en que parezca cotidiano, lo mismo que hoy en día es cotidiano estar en Instagram, pues en un futuro muy cercano será cotidiano estar inmerso en un lugar donde puedes caminar y encontrarte muchas cosas que te interesan y donde nosotros, en nuestro caso concreto, pues estamos atrayendo a líderes de distintos sectores para poder tener pues, arte, la parte del cine, música, deporte, gastronomía, es decir, que cualquiera que entre a este espacio inmersivo se encuentre con referentes de ese tipo de sectores, ayudándoles a entender cosas, generando contenidos, generando experiencias y de esta manera pues que salga un nuevo formato de aprendizaje y de diversión donde aún sea más, digamos, un poco más divertido todavía que lo que hoy en día es una pantalla de móvil al uso. ¿Y vosotros cómo lo hacéis? Como museo nacional importante, ¿dónde veis que esto se puede proyectar a un tiempo? Existen todas las posibilidades abiertas. Hoy estamos presentando un NFT desde la perspectiva de tener una imagen de la que se puede disfrutar o la que se puede adquirir también. Pero yo creo que la tecnología a la que estamos accediendo ahora mismo ofrece muchísimas más, ¿no? Posibilidades para una institución cultural como la nuestra. En el campo de la educación, que es un campo para nosotros vital, y además, cual tengo que decirlo, el Museo Thyssen fue pionero realmente, hace 31 años con los Adriestos en España, yo creo que fuimos el primero que abrió un departamento específico de educación con una visión pues, mucho más moderna, mucho más social también. En ese ámbito los NFTs a mí me parece que representan ese metaverso, ¿no? La posibilidad de poner el museo en la vida de las personas con unas capacidades y posibilidades muchísimo mayores que las que hoy día ofrece ya Internet, ¿no? nuestra web. Me parece importantísimo. Los nuevos creadores, los nuevos artistas a los cuales este museo también mira, tenemos una iniciativa como Versión Thyssen, precisamente dirigida a esos creadores emergentes, talentos nuevos,
que hacen versiones de obras de la colección Thyssen. Es un concurso que hacemos 3 veces al año. Toda esta tecnología también les ofrece la posibilidad de trabajar con mucha más garantía en cuanto a la seguridad de sus obras y también en cuanto a la distribución, ¿no? El alcance también de sus obras. O sea que en el mundo del arte, luego tampoco hay que olvidar, o sea, es importante, y me referí un poco antes a esto cuando hablaba de la colaboración público-privada. Es una nueva vía de financiación también para el museo. Y cuanto mejores dotados de recursos económicos estemos, pues mejor podemos hacer las cosas y más cosas podemos hacer, ¿no? Yo creo que todo esto es algo que esperamos que vaya sucediendo y que desde luego como es infinito. Yo no creo que sea, es el futuro evidentemente, pero este futuro es hoy, o sea, esto ya está pasando. Y como decía antes, pues negarlo es absurdo, lo cual yo creo que el mayor riesgo, porque hay mucha gente también que critica o que advierte, ¿no?, del mundo de los riesgos que implica todo este nuevo escenario. Es verdad, pero yo creo que el mayor riesgo hoy día es pasarle, quedarte fuera de todo lo que esto implica con las oportunidades que ofrece. Sobre todo pensando en el impacto social, que es lo que nosotros, en el Museo Thyssen, nos mueve fundamentalmente. Y si puedo hacerte una pregunta un poco más personal, no es personal, pero es un poco más personal. ¿Tu visión es entusiasta, es prudente, es...? Pues mira, yo he ido cambiando, porque la verdad es que cuando empezamos a hablar del metaverso y tal, a mí me daba un poco de miedo, porque me parecía que era de alguna forma iniciar la vida real para vivir una vida que no lo es, ¿no? Partiendo de esa base, pues lo veía con mucha reticencia. Pero luego, bueno, pues te vas dando cuenta de que es una realidad que se impone, aunque sea virtual, pero se impone. Y yo lo veo con entusiasmo, hoy por hoy, no lo sé, pero con mucha ilusión seguro, ¿eh? Porque yo creo que todavía todos estamos expectantes, ¿no?, de hasta dónde podemos llegar y si va a responder adecuadamente a todo lo que esperamos. Entonces, ese entusiasmo yo creo que lo vamos a ir sintiendo con el paso conforme vayamos experimentando. Desde luego, con mucha ilusión, absolutamente sí. Muchísimas gracias, Elena. Yaita, ¿cuál es vuestra carta a los reyes? Bueno, creo que el futuro todavía no se puede adivinar, hasta lo que yo sé, ¿no? Si no, ya me sorprendería. Pero sí es verdad que bueno, estamos en una fase pues, donde justo es la primera vez en la historia en la que confluyen muchas tecnologías, ¿no? Y estamos en una fase súper exploratoria, muy de innovación, y que yo creo que el reto más importante es ser consciente de que el mundo evidentemente va a cambiar y no en mucho tiempo. La vida que vivimos hoy no va a tener nada que ver con la que viviremos dentro de unos años, y precisamente es por toda la revolución tecnológica a la que estamos completamente expuestos. Estamos justo en una fase súper inicial, y yo creo que estamos en una fase genial de justo aterrizar esos retos que comentabas, porque no son pocos, hay muchos retos alrededor de la usabilidad de la Web3 y de todas las experiencias inmersivas, alrededor de la accesibilidad, a cuánta gente vamos a dejar atrás porque son precisamente experiencias muy inmersivas, y a lo mejor estamos aumentando la brecha digital y es un riesgo muy importante. La GDPR, ¿qué pasa cuando estamos hablando de tecnologías que graban para siempre información en la cadena de bloques, ¿no? Hemos trabajado mucho a nivel también de propiedad intelectual, lo comentábamos antes, cómo vamos a proteger la propiedad intelectual de los creadores en todo este ecosistema. Cómo vamos a proteger la salud mental, por ejemplo, de los niños, ¿no? Al final se están exponiendo durante muchas horas a espacios súper inmersivos, súper ramificados, y donde hay mucho riesgo de pasar mucho tiempo, ¿no? Como veis, ¿cómo va a ser la identidad del futuro? No hemos hablado nada de identidad, pero la identidad cambia por completo. Estamos hablando de anteriormente en la fase de Web2, donde tenemos un organismo centralizado que nos
llaves privadas, qué pasa si... hay también a nivel de seguridad, que es donde quizá el expertise de donde yo me muevo, pues también hay muchos retos a nivel de seguridad, de nuevas amenazas en este ecosistema de Web3, pero estamos justo en la fase de plantearnos todo esto porque estamos en fase de construcción. Entonces, creo que el ecosistema es maravilloso, pero yo creo que hay que tener mucho en cuenta todos estos retos. Totalmente de acuerdo. Y además es muy cierto, yo tengo 4 hijos y hay mucho gap generacional, hay mucho más gap generacional de mis hijos conmigo que yo tenía con mis padres, incluso con mis abuelos, porque el tema tecnológico ha cambiado muchísimo. Ahora, montones, nosotros estamos bastante nerviosos en el tema del gaming con otras compañías y es alucinante, nadie se llama por su nombre, todos tienen los nicks que tienen en Twitch o que tienen ahora en la plataforma aquí o que tienen en Discord, nadie se llama por su nombre, es que no saben ni cómo se llaman. Yo soy... Hay un chico que se llama TG97, entonces nadie sabe cómo se llama, yo no sé cómo se llama. Me he visto poner una docena de veces, pero es TG. Entonces, mi supuesto es la TG-neta. Entonces, pero no me llama, ni su apellido, no tengo ni idea, pero para ellos es como... TG. Sí, es TG. Y a mí pues me conocen todo el mundo. No se ha apellido la Maneje. Lejos, no de verdad. Pero es verdad que hay unos pelos que hay que tener supervisados. Estamos justo en esa fase, ¿no? De aprender mucho, de estudiar mucho y preparar justo a las generaciones futuras y sobre todo también a las empresas de toda esta revolución. La fase del manejo. También. Gracias, Lisa. Francisco, aparte de que ya sé que nos vas a decir que tenéis la pantalla 360 grados ya para casa, y ya bueno, yo me quedaría hoy con, por lo menos que creo que somos muy afortunados todos los que estamos aquí en esta sala hoy, porque hemos vivido unos años atrás, muchos años, tenemos la experiencia de haber vivido la vida que hemos vivido, con la tecnología que había, la vida que estamos viviendo hoy, en el día de hoy, lo que está pasando hoy y lo que va a pasar en el futuro. Es decir, creo que somos grandes afortunados porque pues, algunos han nacido en la era digital, otros no, pero tenemos una experiencia vital bastante importante. La tecnología, efectivamente, todos hemos dicho, es que seguirá evolucionando. Poca gente sabe medicina o es médico, pero si tiene un médico al cual preguntarle, ¿no? Y hay médicos que saben explicar todas las cosas y médicos que no te enteras de nada. Para mí, un médico es el que te explica las cosas de forma sencilla para que las entiendas. Y eso es lo mismo con la tecnología, ¿no? Creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que seguir aprendiendo. Cuando tú estás aprendiendo la vida, estás vivo. Cuando dejas de aprender, mueres. Entonces tenemos que seguir aprendiendo la tecnología. Bucear, porque muchas veces estamos nadando, ¿no? Entendemos, pero hay que bucear un poco más para entenderlo mucho más. Tener ese amigo friki que te adentre en unas tecnologías que tú desconoces, ¿no? Es decir, creo que es saludable, hay que entenderlo, hay que entender hasta dónde tienes que llegar y dónde no tienes que llegar, qué tienes que enseñar a tus hijos para que no sobrepasen. Si tú a tus hijos les das, no sé, todo el día muchísimo azúcar y le das cosas que les gustan mucho y comen mucho, terminan enfermando. Si tú les permites que estén todo el día con tecnología, posiblemente terminen enfermando, ¿no? Todo lo que se hace de forma masiva es perjudicial, ¿no? Pero para mí el mensaje es que somos muy afortunados de estar hoy aquí, que por lo menos tengamos una inquietud de seguir aprendiendo y que el mundo que viene creo que es un mundo extraordinario con muchos problemas, porque evidentemente esto va a generar muchos problemas, como bien hemos comentado, pero que todos y cada uno de nosotros tenemos que tener el criterio suficiente para saber de alguna manera por dónde tenemos que navegar, ¿no? Y que podemos tener muchísimas más experiencias de las que tuvieron, por ejemplo, nuestros abuelos, ¿no? Que ellos no las tuvieron, ¿no? Y que lo hagamos bien, evidentemente que eso es importante. Gracias, Francisco. Álvaro, Pues mira, ¿cuál es tu carta? hay una cosa que me entusiasma del metaverso de Olivers, y es que aunque suene paradójico porque es un entorno absolutamente digital, me parece que tiene una parte muy humana, que es un punto de encuentro. Cuando tú entras con tu avatar en ese metaverso, más allá
y que tengas esas distintas secciones en las que poder disfrutar de una clase de cocina o poder asistir a una clase de investigación, visitar el museo digital, etcétera, etcétera, es que tú te vas a poder relacionar con otros avatares de otros lugares del mundo. Una cosa es disfrutar tú en tu casa, en un museo, digamos, virtual al uso de una obra pictórica, y otra es que puedas entrar en un lugar en el que estés viendo esa obra pictórica junto a otra persona, porque se trata de con su avatar, a lo mejor de Japón, a lo mejor de Islandia, y el poder comentar en tiempo real con esa persona, con esa cultura, con ese bagaje, qué le parece a él, lo que Van Gogh ha querido decir, lo que ha querido transmitir con este cuadro. Me parece absolutamente maravilloso, me parece que tiene un componente humano maravilloso. Más allá de eso, hay otra cosa que me hace mucha ilusión, y es que por fin podemos retomar un proyecto que teníamos con Oliver, que es la NFS, la Non-Fungible Story, que arrancamos hace un año y pico. Cuando nosotros arrancamos hace tiempo con Oliver y con todo ese tema de la blockchain, había una cosa que a mí me preocupaba mucho, y era la huella de carbono que supone el minado en la blockchain. Pero efectivamente Carlos habló conmigo y dijo: no te preocupes porque la tecnología está cambiando y se va a pasar de proof of work a proof of stake, y la reducción de la huella de carbono supone un 90 y muchos por ciento, la reducción del 90 y muchos por ciento en la huella de carbono. Nosotros pensábamos que esto iba a suceder muchísimo antes, pero la blockchain de Ethereum, que lo anunció, se fue retrasando, y nosotros no hemos querido avanzar en ese proyecto hasta que no estuviera consolidado que eso ya era así, para no dejar esa huella de carbono y ser muchísimo más sostenibles, además, mucho más eco-friendly con todo este proyecto. De hecho, el minado ya de este barco ya se hace con esta nueva tecnología. Con lo cual ahora, cuando ya definitivamente se ha consolidado, que ahora ya sí que podemos usar esa tecnología que no deja esa huella de carbono que antes sí dejaba el hacer un NFT, es cuando nosotros vamos a retomar efectivamente este proyecto. Es un proyecto que es colaborativo con los tenedores de esos NFTs. Nos parecía muy interesante que se contara una historia tomando también el criterio de los colaboradores de todo este universo, que van a ser los tenedores también de esos NFTs, ¿no? Se pretende contar una historia escrita, por supuesto, por guionistas reales, no se usa inteligencia artificial en ningún momento en la escritura de esos guiones, pero que además... luego no sería el caso, en Oliver de eso puedes estar seguro. No, totalmente. Entonces es una cosa que nos preocupa muchísimo, la autoría y el proteger todo esto, pero que sí que hay un componente que va más allá, y es que los tenedores de esos NFTs podrán ser ganadores de productores ejecutivos a la hora de decidir hacia dónde les gustaría que esos guionistas siguieran escribiendo esa historia. Me parece que es, como comentábamos antes, una forma de disfrutar ese proceso audiovisual desde un punto mucho más inmersivo y conectado con esa persona que está disfrutando también de esa historia, ¿no? Entonces, bueno, solamente que lo hemos tenido parado durante muchísimo tiempo porque no queríamos dejar esa huella de carbono y que ahora por fin podemos hacerlo desde un sitio muchísimo más casi culturalmente. Fantástico. Así que, como decía, además el proceso educativo, ¿no? También que eso da pie el proceso de creación, pues es un proceso de educación también. La carta es seguir avanzando con Universe, este proyecto tan apasionante. Yo al principio no entendía mucho, cada vez voy sabiendo más. Tengo un amigo que cuando tengo dudas le llamo. No necesariamente se le entiende todo lo que dice. Bueno, más o menos sí. Si no lo entiendes, tienes la ciencia, te lo vuelvo a explicar. Y con mucha ilusión por ver hacia dónde vamos, por el proyecto, y también porque tengo dos niñas pequeñas y poder ayudarles, ¿no? En este nuevo mundo tan complejo y a la vez tan peligroso. Entonces yo creo que es una herramienta que puede ser muy buena, bien utilizada, y que cuanta más información tengamos los padres, pues más les podremos ayudar. Fantástico. Pues creo que eso es todo por hoy. Muchísimas gracias, Carlos, Xavi, Francisco, Álvaro. Gracias a todos vosotros.